Anguaño tengo 3 proyectos en marcha. La mi participación, por ejemplo, una Setmana de les Lletres como coordinadora del homenaje que se va a hacer a Pina Álvarez, y estoy indagando na emigración asturiana a ultramar, na historia de la emigración asturiana que fue tan importante para la trayectoria de Pina Álvarez. También tengo otros trabajos de escritura, como por ejemplo la mi colaboración con el comercio, con el Viejo Xixón, y también, y esto es una primicia mundial, hay un proyecto muy guapo que yo quería entamar en algún momento de este 2025, y pensé que esta estancia en la residencia literaria era un buen momento para llevarlo a cabo, que es una recopilación, el Xixón, en la historia de Xixón en 365 días. ¿Qué pasó cada día del año? ¿Cuál fue la efeméride más destacada que sucedió en esta ciudad de Xixón? Este proyecto está naciendo aquí, en la residencia literaria de Xixón.